Ya grabamos desde acá. Yo no tengo anotado en mi cuaderno que ya hemos hablado de las pirámides, por si acaso. ¿Ya? Así que vamos a hablar ahora de las pirámides. Tengo solamente esta productividad. Y vamos a hablar de las pirámides. Las pirámides son una forma rápida de entender cómo está organizada una estructura trófica en un ecosistema. ¿Ya? Hay tres tipos de pirámides tradicionalmente. Las pirámides de energía, tal como acá lo dice, informan sobre los flujos de energía. Están las pirámides de números, que te hablan del número de individuos. Y están las pirámides de biomasa. Las pirámides de biomasa hablan de la cantidad de biomasa. O sea, si tú tomas a un nivel trófico y lo secas y después masas ese nivel trófico, estaría hablando de una pirámide de biomasa. Por ejemplo, acá hay una pirámide de números. Esta pirámide de números nos dice que hay 400 plantas de pasto y hay 4 ratones. Insisto, aquí nos está hablando del concepto de número de individuos. Si nosotros nos fijamos, para este tipo de pirámide, efectivamente hay una forma piramidal en donde hay más individuos en la base y menos individuos hacia el vértice. Aquí al lado, en cambio, hay también una pirámide de números, pero esta pirámide de números está invertida. Hay pocos individuos en la base y muchos individuos hacia los niveles superiores. Recordemos, aquí tienes un total de 400 versus 4, y aquí tienes una relación de 1 contra miles. ¿Ya? Claro, se invierte. Entonces la pirámide de números tiene una cierta utilidad, pero no tiene una forma realmente piramidal. No necesariamente tiene una forma piramidal. La siguiente es una pirámide de biomasa. Como es una pirámide de biomasa, estamos hablando de masa, de kilogramos. Y efectivamente acá tenemos una pirámide de biomasa que realmente tiene una forma piramidal. Podemos ver que nos dice que hay 5.000 kilogramos de maíz, 500 kilogramos de cerdo, 50 kilogramos de humano. Ojo con eso. No me está diciendo que un cerdo pesa 500 kilos, ni que un humano pesa 50 kilos. En la pirámide de biomasa me está hablando de la proporcionalidad que hay en un determinado ecosistema. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, tenemos que considerar, no sé, 100 humanos, ¿ya? 100 humanos pesarían tanto, por lo tanto los cerdos pesarían 10 veces más, ¿ya? Y el maíz que sustentaría esta pirámide pesaría 10 veces más también. Esa es la idea. Insisto, no es una relación entre el peso de cada individuo, ¿ya? Sino que estamos hablando del peso del nivel trófico completo, la relación entre el nivel trófico completo. Y efectivamente esa pirámide tiene una forma piramidal. En cambio, la que está al frente es una pirámide de biomasa también, pero que también está invertida. Si yo me fijo, en el nivel de las algas, que son productores, hay 10 gramos. Y en el nivel del zooplancton, que son consumidores, son animales, hay 40 gramos. ¿Cómo yo puedo explicar esta diferencia? Y porque esto realmente sería insostenible, ¿ya? Si lo pensamos solamente por flujos de energía, sería bastante insostenible. Pero la explicación es bastante simple en realidad. La explicación es que hay diferentes tiempos reproductivos. En este caso en particular, las algas se reproducen mucho más rápido que los animales, que el zooplancton. ¿Ya? Entonces, claro, si tú analizas como si fuese una fotografía, analizas solamente un momento, tú puedes ver que esta pirámide está invertida. Pero si analizas en el curso, por ejemplo, de un mes, y durante un mes sumas toda la productividad de algas durante un mes,
digamos un mes, puedes llegar a que en un mes se produjeron, por ejemplo, 10 kilogramos de alga. Y si analizas la productividad del zooplancton en un mes, probablemente sea algo así como 1 kilogramo. Probablemente. ¿Ya? Es decir, las algas se reprodujeron muchísimo más rápido, al orden de 100 veces más, no 10, de 1000 veces más rápido que el zooplancton, que se reprodujo al orden de 20 veces, ¿ya? 25 veces. ¿Ya? Eso permitiría sustentar, en este caso, una pirámide de biomasa que esté invertida. Y las pirámides que realmente siempre son pirámides son estas, las pirámides de energía. En una pirámide de energía, en un ecosistema sano, un ecosistema en equilibrio, un ecosistema que no está en peligro, nosotros siempre vamos a ver que se cumple que esta pirámide tiene una forma piramidal. 10.000 ¿Viste? joules. Sí, dígame. Eran lo que hacía que pudiera existir ese tipo de ecosistema, el anterior, Sí, eran los diferentes tiempos de de producción que era. reproducción. Claro, los Ah, diferentes ya. tiempos de reproducción, que las algas se reproducen más rápido. Ya, por lo tanto, pueden soportar que haya una mayor cantidad de animales que de algas en un único instante. Esto es como en física, la medición instantánea versus la medición media. ¿Ya? Entonces, claro, en esa fotografía que aparece allí, se está haciendo una medición instantánea. En un instante determinado, la cantidad de masa que hay de cada uno de los niveles tróficos. Pero no me sirve en ese caso el instantáneo. Tengo que pensar en la media en el plazo de un tiempo determinado. Y al calcular la media me da que efectivamente se va a cumplir que el nivel de productores tendría una mayor cantidad de biomasa que el nivel de consumidores. La pirámide de energía, en cambio, nosotros veíamos que tiene una forma piramidal necesariamente porque hay un fenómeno que ocurre con la energía, y es que recuerden que la energía en cada intercambio se está disipando al ambiente. Por lo tanto, cada vez va quedando menos energía para pasar de un nivel trófico al otro. Incluso hay una ley que nos dice que, en términos generales, los intercambios entre un nivel y otro solo representan más o menos un 10% de la energía disponible en el nivel inmediatamente inferior. Por eso es que veo que en el nivel de los consumidores primarios, de los herbívoros, hay 1000 joules. Pero en el nivel inmediatamente inferior hay 10 veces más. ¿Ya? O sea, un 10%. Si aquí hay 1000 joules, hacia el nivel superior solamente pasa el 10%, 100 joules. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, se disipó al ambiente, se fue con las deposiciones, se fue con los organismos que murieron, etcétera, etcétera. Ahora bien, importante destacar algunas cosas. Y lo voy a escribir acá. Estas mediciones abordan el nivel completo, no a individuos en cada nivel. Por ejemplo, si usted está pensando que estos son individuos, usted podría decir, pero ¿cómo es posible que esa serpiente tenga apenas 10 joules de energía y que en cambio esas plantas tengan 10.000 joules de energía? ¿Cómo es posible? Obviamente una culebra tiene más energía que una planta. Y en eso no hay duda. Una culebra, individuo, tiene más energía que una planta, individuo. Pero si sumas todo el nivel trófico, probablemente tengas 1.000.000 de plantas y tengas apenas, por poner un número, 8 culebras. Entonces, claro, si analizas el nivel trófico en su totalidad,
tú sí puedes decir que 1 millón de plantas muy probablemente tengan mucha más energía que apenas 8 culebras. Entonces no hay que confundirse con eso. No se refieren estas pirámides a la cantidad de energía por individuo. Se refieren al nivel trófico completo. Completo. Bien. Voy a poner... Ah, no lo tengo acá. Déjeme un segundito entonces para ver acá. Ahí sí. Ahí sí. Yo les puedo dejar este libro también disponible para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ya? Aquí están más o menos lo mismo que hemos ido conversando nosotros. ¿Ya? Habla, por ejemplo, en este ladito, de cómo ocurren los flujos de energía. Habla de la energía que se disipa bajo la forma de calor. Y también nos habla cómo ocurren los flujos de materia. Que los flujos de materia son ciclos. En cambio, los flujos de energía son unidireccionales. También nos recuerda, también lo conversamos nosotros, que la energía esa que nosotros medimos, en realidad son los enlaces químicos que están contenidos en las moléculas orgánicas. Luego de eso, nos habla de cómo fluye la energía entre los distintos niveles tróficos y nos habla acá de una trama trófica también, en donde se consideran más elementos, más integrantes dentro de este ecosistema. Y luego habla de lo que estamos hablando nosotros ahora, que son las pirámides ecológicas. Por ejemplo, las pirámides de biomasa, aquí aparece, las pirámides de energía, ¿ya? Y no nos habla en este caso de las pirámides de número, pero se lo voy a dejar porque nos podría servir para estudiar un poco más, ¿ya? Bien, hasta aquí estábamos nosotros. Hasta aquí. Todo bien. Vamos a empezar ahora con lo que sigue después de esto. Porque acá nosotros veíamos que la energía tiene limitante al momento de circular, producto que se va disipando. Pero también aquí veíamos que la materia se puede reciclar. Se puede reciclar. Ojo que en algunos momentos la materia, que está representada por estas flechitas verdes, pasa a estar bajo la forma de compuestos inorgánicos. Es decir, podemos decir que en algunos instantes la materia, los átomos que forman parte de los seres vivos, forman parte de los sistemas biológicos cuando están dentro de las plantas, dentro de los animales, cuando están en los descomponedores, y en otros momentos forman parte de sistemas inorgánicos. Pueden estar fuera de los sistemas biológicos, en el suelo, en el agua, ¿ya? En la tierra, pueden estar así, ¿ya? Retomando ese concepto, tenemos esta idea de los llamados ciclos biogeoquímicos. Bio por seres vivos, geo por tierra, geología, y químicos, porque en el fondo es la forma en cómo algunos elementos químicos circulan entre el componente geológico y el componente biológico, y del componente biológico al componente geológico. ¿Ya? Hay elementos que se van reciclando de esa manera. Entonces, por definición, los ciclos biogeoquímicos van a explicar el flujo cíclico de la materia en los ecosistemas. En el fondo que los elementos que están siendo utilizados van siendo en realidad reutilizados por los mismos seres vivos. Estos ciclos van a depender de fenómenos geológicos, como vamos a ver enseguida, y indican el reciclaje de los elementos entre los componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas. ¿Cuáles son esos ciclos que clásicamente se estudian? El ciclo del agua, el ciclo del carbono y oxígeno, el ciclo del nitrógeno tal vez es uno de los más importantes que nosotros vamos a estudiar, el ciclo del fósforo, y a veces se estudia el ciclo del azufre también. El ciclo del fósforo y el azufre son bastante similares. Yo diría que
el más especial de todos es el ciclo del nitrógeno. Hay una forma general de entender estos ciclos y es esta. ¿Ya? Acá, ¿qué nos está diciendo? Que este es el esquema general para los ciclos biogeoquímicos. En algún momento, estos elementos que citamos antes, carbono, oxígeno, el agua, el nitrógeno, etc., están en un reservorio, una especie de bodega, dentro del medio abiótico. De hecho, la mayor parte del tiempo están acá. Están guardaditos, nadie los molesta, ¿ya? Se mantienen ahí. Y en algún momento, por algún fenómeno geológico, estos nutrientes quedan disponibles para los productores, las plantitas. Por lo tanto, las plantas utilizan esos elementos en la producción de materia orgánica. Ese es el paso clave, producir materia orgánica. Una vez que se produjo la materia orgánica, pasar hacia los consumidores es bastante simple. O pasar hacia los descomponedores, cuando la plantita se muere, ¿ya? También es bastante simple, desde que está en el nivel de los consumidores, pasar hacia los descomponedores, ¿ya? Cuando el organismo, mediante sus deposiciones, su orina, la pérdida de algunas piezas, la pérdida del pelo, por ejemplo, o con la muerte del individuo, pasa de los consumidores simplemente a los descomponedores. Y desde aquí también se pueden devolver hacia el medio abiótico. Se devuelven al medio abiótico y aquí pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, podrían guardarse de nuevo en este reservorio abiótico, o bien podrían pasar nuevamente a los productores. Pueden pasar varias cosas. Pero lo que estamos viendo aquí es este esquema general, en donde hay una asimilación por parte de los productores, después mediante las relaciones tróficas, estos elementos pasan de los productores a los consumidores, después por el propio metabolismo, estos elementos pueden pasar nuevamente a la atmósfera, y aquí pueden de nuevo ser almacenados. Pensemos, por ejemplo, en el carbono. Vamos a dibujar carbono. Vamos a suponer que esto es carbono. Acá tengo carbono que está en un reservorio geológico. ¿Ya? Está, por ejemplo, como un yacimiento fósil, como carbón mineral. Da un poco lo mismo. Algún proceso biológico hace que ese carbono salga de ese reservorio y que esté disponible en la atmósfera, y en la atmósfera las plantas hacen fotosíntesis y ese carbono ahora pasa a estar formando parte de los productores, ¿ya? Entonces, ese carbono ahora forma parte de los productores. Bueno, cuando los animales consuman a estos productores, ese carbono va a estar formando parte ahora de los consumidores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si hacen respiración celular? Se elimina la atmósfera bajo la forma de CO2. Y ese CO2 ahora está disponible nuevamente en la atmósfera, podría precipitar, formar cristales de carbonato de calcio, por ejemplo, y almacenarse como roca sedimentaria, o bien podría volver hacia los productores que harían nuevamente fotosíntesis, etc. Cuando estos organismos se mueren, pasa a los descomponedores también van a utilizarlos como fuente. Pensemos, por ejemplo, que están haciendo una descomposición mediante fermentación alcohólica, produce CO2, pasa a la atmósfera, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver cómo se está continuamente reciclando, en este caso el carbono, mediante este mecanismo de pasar desde un sistema biótico a un sistema abiótico. Y aquí ya está dibujadito. Completito. Vamos a ver, siempre vamos a ver dos visiones, ¿eh? Este libro y otro libro más. No recuerdo los nombres de los libros, por si acaso no van a ser importantes en este caso. Y acá nosotros tenemos que reconocer entonces dos cosas importantes. Por ejemplo, ¿dónde está el reservorio abiótico del carbono? Y podemos ver que el reservorio abiótico está acá,
como combustible fósil, nos dice carbón, gas, petróleo, y el otro está acá, CO2 presente en la atmósfera. Ahí tengo los principales reservorios abióticos para el carbono. Ahora tienen que pasar del medio abiótico al biótico. Quien se encarga de hacer ese traspaso es la fotosíntesis. La fotosíntesis. ¿Ya? Cuando ocurre la fotosíntesis, entonces este CO2 que estaba en el reservorio abiótico pasa hacia las plantas, de las plantas pasa hacia los animales, de las plantas pasa hacia los animales, y pasa entonces ahora a estar dentro del reservorio biótico. Ahora, esos animales, después de sus desechos o con la muerte de estos animales, ese carbono vuelve a la Tierra, podría eventualmente transformarse en un combustible fósil, podría ser degradado por bacterias y ser devuelto a la atmósfera. Pueden pasar varias cosas. Pueden pasar varias cosas. Y lo que les había dicho antes también, las plantas y los animales, mediante la respiración, devuelven CO2 a la atmósfera. Ahora acá hay un caso bien interesante, y es que también el CO2, mediante difusión, pasa a estar disuelto en las aguas. Al estar disuelto en el agua, las algas pueden hacer fotosíntesis, fijar, etc. Pero también se pueden producir bicarbonatos, y esos bicarbonatos podrían sedimentar, ¿ya? Y mantenerse en este caso en las rocas, ¿ya? Podría ir ocurriendo esto. Ahora, es interesante que el CO2 que está disuelto en las aguas, hay una relación directa entre la temperatura del agua y la capacidad que tienen las aguas de mantener disueltos gases en ellas. ¿Ya? Por ejemplo, piensen en la siguiente situación. Vamos a pensar en una solución que es un gas dentro de un líquido. La solución más común de esta naturaleza son las bebidas gaseosas. Pensemos en una Coca-Cola. Y pensemos que usted está abriendo una Coca-Cola que está fría del refrigerador. Hágase esa imagen mental, un experimento mental. Hágase esa imagen en su cerebro. Y ahora piense en que está abriendo una Coca-Cola, pero que se encuentra tibia. No está fría del refrigerador, sino que está tibia. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la producción de burbujas en cada caso? ¿En cuál de los dos casos se producen más burbujas? ¿En la Coca-Cola fría o en la Coca-Cola caliente? ¿Qué dicen No tengo ustedes? idea. Tiene dos Coca-Colas, una que está fría y una que está caliente. ¿Ya? Abres una Coca-Cola fría y analizas cuánto gas sale de ella. Y luego tienes una Coca-Cola que está tibia, la abres y analiza cuánto gas, cuánta espuma, si quieres, sale de ella. ¿En cuál de los dos casos se produce una mayor cantidad de espuma? En la fría. En la fría dice Bárbara. ¿Ya? ¿Alguien dice alguna otra cosa? No. Bueno, alguien podría decir la caliente, que sería decir otra Bueno, cosa. la caliente. Claro, para compensar, ¿verdad? Muy bien, Vicente. Gracias, Mister. Ya, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Y la tarea de aquí hasta el próximo viernes es que ojalá pudieran hacer esa experiencia. ¿Ya? Sirve cualquier solución en donde hay un gas dentro de un líquido. Pasa lo mismo con la cerveza, por ejemplo, pasa lo mismo con los vinos espumantes. ¿Ya? Y lo vamos a dejar ahí en stand-by, lo vamos a conversar de nuevo en la próxima clase, ¿vale? Por una razón que necesito que hayan hecho esa experiencia. Bien. Siguiendo. Cuando resuelvan eso, vamos a conversar sobre esto, ¿ya? Sobre ese CO2 que está disuelto en las aguas. ¿Ya? Bien.
Y como les decía, vamos a ver siempre dos dibujitos de esto. Acá hay otro libro donde aparece la misma idea. Tenemos los reservorios, CO2 en la atmósfera, carbono, presente en las maderas, en los combustibles fósiles, carbono presente en la atmósfera, la fijación o el paso de este ambiente abiótico al ambiente biótico mediante el proceso de fotosíntesis. De aquí pasa a los consumidores primarios, los consumidores de alto nivel, secundario, etcétera, que mediante la respiración celular son capaces de devolverlo a la atmósfera. Y además, sus desechos, al momento de morir, se transforman en detritos, ya, en material para los descomponedores. Y aquí podrían eventualmente producirse CO2 que vuelve hacia la atmósfera. ¿Ya? O bien podría decantar, podrían producirse carbonatos de calcio, como lo decía en la clase, o sea, en la diapositiva anterior. ¿Ya? El ciclo de carbono, en ese sentido, bastante sencillo. Pero no es el más sencillo de todos, porque el más sencillo de todos tal vez sea este. El ciclo del agua. ¿Qué tenemos acá? Nuevamente, reservorio biótico, lagos, acuíferos, aguas terrestres, digamos, en napas subterráneas, ¿ya? La transpiración de las plantas que devuelve agua a la atmósfera, el agua que está presente en la atmósfera, por ejemplo en las nubes. Es decir, tenemos muchos cursos con muchas fuentes de agua, ¿ya? Eso que está ahí abajo se llama escorrentia, ¿ya? Escorrentia, que son las aguas superficiales, agua en movimiento, ¿ya? Esa es la idea, ya la escorrentia, agua en movimiento. Y bueno, es bastante sencillo porque los organismos tenemos facilidad para incorporar agua, no necesitamos de alguien en particular. Los animales pueden incorporar agua directamente, las plantas pueden incorporar agua directamente, las bacterias también. No se necesita fijar, como el caso del carbono. ¿Ya? Nosotros, los animales, no podemos fijar carbono de la atmósfera, solamente lo pueden fijar las plantas. Por lo tanto, el carbono que tenemos nosotros los animales viene de la fotosíntesis, de lo que hacen las plantas. Con el agua es bastante simple. ¿Ya? Con el agua simplemente la consumimos. ¿Ya? Entonces pasa fácilmente desde el medio abiótico al medio biótico. ¿Ya? Ahora, claro, hay una relación con la energía solar. ¿Ya? Recordemos que la energía va a estimular un mayor nivel de evaporación. Ahí, por lo tanto, debiese, al menos por lógica, estimular una mayor cantidad de precipitaciones. Pero hay una relación con el clima ahí que probablemente la vieron en física, que no solamente tiene que ver con la cantidad de agua en la atmósfera, sino también tiene que ver con la presión que se hace en la atmósfera, y otras cosas más. Bien, tenemos entonces el ciclo del carbono, ya el ciclo del agua, ahí está el ciclo del agua, y vamos a ver después el ciclo del nitrógeno. Pero antes de eso, muchachos, necesito fijar con ustedes una evaluación. ¿Ya? Evaluación. Con esto vamos a seguir el día viernes. ¿Ya? Entonces el día viernes, vamos a poner acá, ya ciclos biogeoquímicos 2. El día viernes vamos a terminar con algunas preguntas relacionadas con estos temas, que las vamos a revisar el próximo día, miércoles 14 de octubre, y ahí es donde viene mi interrogante. Después de eso tendríamos la evaluación. Nosotros tenemos clase nuevamente el 16 de octubre. La pregunta es, ¿cómo están para ese día en términos de evaluaciones, el 16 de octubre? Creo, el 16 no tenemos nada, creo. Ya. Mira, atención, porque yo no sé, tradicionalmente el 16 de octubre es el día del profesor. Yo no sé si vamos a hacer algo, no tengo idea. Pero hagamos lo siguiente.
Dejémosla fijada para el 16 de No va a haber octubre. clase ese día, No va a haber clase, Bárbara, ¿tú ya lo sabes tú? porque Ya. llegó un mail, un WhatsApp al curso de los apoderados de Bárbara. Ah, ya, vale, vale. Perfecto, muchas gracias. Entonces, tendría que ser el 21. ¿Ya? Entonces, el 21 de octubre, anoten el tiro, muchachos. ¿Ya? Evaluación. ¿Ya? Un control. ¿Ya? Los contenidos serían fotosíntesis, en términos generales. ¿Ya? No los detalles, no para qué sirve el nada del FAD, o sea, no los números ni nada de eso. ¿Ya? Fotosíntesis que se entienda. ¿Ya? Pirámides ecológicas. Productividad primaria bruta, productividad primaria neta, etc. Y los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? Eso entraría en el control el 21 de octubre. Yo ahora voy a subir la presentación de PowerPoint que estamos viendo, más ese libro que les mencioné, ¿ya? Que les mostré también un poquitito el libro, es este, ¿ya? Aparecen prácticamente todo lo que nosotros vamos a estudiar. Aparecen también los ciclos biogeoquímicos, ¿ya? También la explicación, el ciclo del agua aparece el ciclo del carbono, que es lo que hemos visto hoy día, su relación con el efecto invernadero, ¿ya? Y aparecen también el ciclo del nitrógeno y otros más, ¿ya? El ciclo del nitrógeno, que lo vamos a conversar el viernes, la relación entre el ciclo del nitrógeno, la productividad, los fertilizantes y algunas alteraciones del ciclo. Y este es el ciclo del fósforo. Ya que son, insisto, eso lo vamos a conversar el día viernes. ¿Ya? Preguntas, muchachos, por hoy día. ¿Todo bien? Todo perfecto. Perfecto, Bárbara, muchas gracias. Quedamos hasta acá. Subo ahora los archivos y el viernes vemos los otros ciclos que quedan y unas preguntitas para prepararse para la evaluación. Que estén muy bien, muchachos. Que descansen. No, mister, cuídese. Nos vemos el viernes, Mister, muchachos. gracias. Chao, mister. Hasta el viernes, muchachos.